Bienvenidos, seguimos estas conversaciones, entrevistas con los precandidatos presidenciales en Colombia para saber en qué están pensando y cuáles son sus propuestas para las elecciones del próximo año. Y hoy el invitado es el doctor Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, a quien le doy una bienvenida especial. Doctor Peñalosa, gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal va todo? Todo muy bien, gracias Ricardo. Bueno, Gracias por la empiezo invitación. a usted por aceptarla primero que todo. No, le decía que empiezo por preguntarle cuál va a ser su camino en esta campaña presidencial. ¿Buscará el aval de algún partido político? ¿En qué están esas conversaciones? Digamos que estamos en ese tiempo calentando motores con esa pregunta. Sí, sí, habrá partido y habrá un proceso de un grupo que en su momento anunciaremos de candidatos que nos uniremos mediante algún esquema. Aquí la discusión es si es una encuesta previa y después la consulta. Yo lo que yo quiero, pero como no soy el único que decido, hago parte de Sí. un grupo, eh, es que todos vayamos a una consulta, los que creemos en la seguridad, en la economía mercado, en que es necesario que haya inversión para acabar la pobreza y mejorar la vida de la gente, y en que tiene que haber un gobierno hecho por los mejores de todas las regiones de Colombia. Y entonces que vayamos todos a una gran consulta en marzo para que ojalá solamente salga un candidato de este lado, digamos. Usted está en ese mismo grupo del doctor Galán, de Juan Manuel Galán. Yo hablé con él hace un par de meses y me decía, vamos a hacer como una especie de eliminatorias, vamos a hacer unas encuestas previas en diciembre, después en febrero, y ahí queda definido o en febrero o en enero. ¿Es esa misma la lógica que van a seguir ustedes? Pues era la lógica, es que esto lleva meses y meses, Sí. entonces yo estaba aceptando todo lo que quiera todo el mundo, pero yo ya lo he hecho en el pasado, yo lo hice con Antanas Mocos y con Lucho De Garzón en una acuerdo. ocasión, Claro, en el y después lo 2010. hice, y luego lo hice con Fico y con Alex Char. Eh, pues sí, yo estaba en ese grupo, pero resulta que Galán y Luna y Mauricio Cárdenas armaron una cosa que sacaron la semana pasada, Sí. entonces no tengo muy claro en qué es lo que andan, pero obviamente yo supongo que al final de una u otra manera llegaremos todos, pero por ahora ellos armaron, digamos, rancho aparte, como dicen. Y Pero por supuesto, tengo todas las posibilidades de estar con ellos, me parece gente excelente. no hay mucho desorden, usted me habla de eso, se está reuniendo Gaviria con Uribe por su También, cuenta, sale la pues, candidatura de Juan Carlos Pinzón. Hay mucha gente buscando candidatos, bueno, sin contar los candidatos llamados outsiders de ese sector antipetrista que están críticos del gobierno. ¿Cómo se van a poder juntar todos? Que es como el afán que tiene mucha gente de decir, si no nos unimos, nos gana otra vez el petrismo. pero como digo, yo ya me he unido. Si hay Sí. alguien que puede decir es que, y yo no tengo ninguna objeción a nada, y yo no creo que haya problema con que haya, eso hace todo parte de lo mismo, que esté reunido Gaviria con Uribe y demás, también hace parte de lo mismo, porque obviamente también podemos tener la cobija del Partido Liberal y de Cambio Radical y del nuevo liberalismo y de los partidos de Alma. En fin, aquí no hace todo parte de lo mismo. Si hay esa gran consulta a la que hablamos. Ahora bien, eh, tenemos eso sí que tener claro que tenemos que unirnos, en eso estamos de acuerdo. Usted me mencionaba una palabra, doctor Peñalosa, que es objeción. Usted dice que no tiene objeción por ninguno de los candidatos, pero le escuché, por ejemplo, a usted algunas críticas a Abelardo de la Espriella y lo que él simboliza y lo que él no ha mostrado, digamos, en su gestión o la gestión que no ha tenido, que se han tenido ustedes que han gobernado, por ejemplo, para sacar a gente de la pobreza. ¿Ese es un candidato sobre el que usted podría tener objeción o no necesariamente? Es que yo puedo tener diferencias con personas que estén del mismo lado, ¿no? Eh, claramente, por ejemplo, usted ve en las primarias de los Estados Unidos, Sí. dentro del Partido Demócrata, por ejemplo, se presentan diferencias grandes, gruesas y duras, ¿no? Aquí no significa que nos amamos, aquí sí, ni que no. Entonces, yo sí creo que los colombianos eh, tendrán que escoger, tendrán que escoger. Eh, por ejemplo, eh,
cuál es la hoja de vida de cada candidato, qué es lo que ha hecho cada uno. Entonces, hay alguien, yo toda mi vida lo que he hecho es servir a Colombia, trabajar Mm. duro y le he mejorado de verdad la vida a la gente, le he ahorrado millones de horas a ciudadanos en, con el transporte masivo, con Transmilenio, con el metro, construyendo igualdad, además quitándole espacio al carro privado para darle prioridad al transporte Sí. público, creando las ciclorrutas, haciendo proyectos de vivienda para más de 500.000 personas, más de 300.000 personas en vivienda de interés social, más de 1.500 parques, más de 500 barrios informales legalizados, las bibliotecas de Bogotá, colegios, hospitales. Entonces, a eso he dedicado mi vida. Entonces, eh, otras personas, pues han dedicado su vida a hacer dinero, lo que es respetable. Pero también hay ciertos, yo no entro aquí a cuestionar legalidades, pero por ejemplo, yo estuve una vez en La Hormiga, Putumayo, Sí. y me recibieron unos señores allá que me iban a apoyar y demás. Eh, es decir, había la persona con la que llegué yo en un helicóptero que nos llevó la Fuerza Armada. eh, eh, y yo le digo, ¿quiénes son esos señores con las camisetas allá afuera? Y me dice, no, son los señores de MG y demás. Mm. Y entonces resulta que están prestándole un gran servicio a la comunidad porque que les manejan los ahorros, captan plata entre el 10 y el 15% mensual. No, no alcanzó a terminar esa frase, me tomó una fracción de segundo para darme cuenta que eso era ante una pirámide delincuencial, era una pirámide o narcotráfico o ambos, ¿no? Porque obviamente no hay nada legal que pueda producir 10 o 15% Mm. mensual. Eh, y después cuando estos señores estaban en la tarima del evento que teníamos en La Hormiga, eh, yo dije, no, yo no me subo ahí hasta que no se bajen esos señores. Y ¿Y tenían cuando llegué, camisetas suyas? Con su... no, de DMG Ah, de las tenían de MG. camiseta. Ah, ok. Pero llegaron a su evento. Sí, claro, estaban organizando. El líder que me había invitado allá Mm. tenía el evento organizado con ellos. Y dije, no, no, yo allá, yo con esos señores no me subo a la tarima. Y les tocó bajarse a los de DMG. Mm. Y entonces, eh, eh, y incluso después de eso, ¿me está oyendo? Ah, Sí, ya. sí, lo escucho, sí. Eh, el señor David Murcia en declaraciones decía que me odiaba y que por eso le había dado mucha plata a, a, a la campaña de Samuel Moreno, eh, y que estaba ofendido porque yo ni siquiera había querido subirme a la tarima con ellos y demás. Bueno, eso yo, como le digo, es una decisión que tomé una fracción de segundo. Sí. En cambio, Abelardo fue abogado de ellos, incluso salió en los medios a decir, invitar a los ciudadanos a que invirtieran su plata ahí. Entonces, cientos de miles de familias pobres colombianas perdieron su plata ahí. Entonces, yo no entro a cuestionar la legalidad, pero sí los colombianos pueden contrastar cómo fue la reacción del uno y del otro con relación a un tema como este. Pero le entiendo esa Esto, diferencia que está muy clara, que es lo de DMG. Pero usted dice, a pesar de esa diferencia, ¿usted iría en una consulta con un candidato como él y si él gana, lo apoyaría? ¿O esa situación, esa anécdota tan diciente, lo haría a usted evitar un apoyo a un candidato de estos? como digo, yo lo que es legal es legal. Yo en este momento tenemos que buscar todo lo que sea que nos lleve a unirnos. Entonces yo no soy una persona, yo no voy a imponer acá todo lo que me gusta o no me gusta a Mm. mí. Aquí hay unos grupos grandes y tenemos diferencias. Y entonces entre todos decidirán, ¿no? Y hay partidos y demás. Entonces yo, eh, como digo, por ejemplo, en las campañas puede haber diferencias si hacemos una gran coalición de este lado, pues habrá diferencias más o menos grandes entre unos y otros. Ok. Doctor Peñalosa, Además de hablemos... eso, también, es decir, hay muchas diferencias. Para mí, por ejemplo, el tema de la igualdad es un tema importante. A veces le Sí. dicen a uno que es que está el sector de la derecha. Yo sí soy derecha, si de lo que se trata es de que haya seguridad, de que Mm. la Constitución vele por los intereses de las mayorías, que se proteja a las minorías, pero que no
tengamos unas minorías que obstaculizan el progreso del país. Y también estoy convencido que es necesario eh, que haya participación privada para sacar al país adelante, que lo único que hace que nos volvamos más ricos, que la gente gane más, es que haya más inversión privada en pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces, si eso es derecha, soy derecha, pero a mí también me interesa la igualdad. Para mí esa es una obsesión, acabar con la pobreza, y creo que he hecho Mm. mucho más por construir igualdad, por ejemplo, en Bogotá, que Petro. Legalicé 20 veces más barrios informales que Petro y los mejoré. Hice colegios en los sectores más pobres de la ciudad, alcantarillados, pavimentos. Le quité espacio a los carros para hacerlo al transporte público. Logré que el transporte público fuera por primera vez mucho más rápido que los carros de lujo. Le quité espacio a los carros para darle a las ciclorrutas, a las aceras. Entonces, a mí sí me interesa la igualdad. Incluso para hacer los programas de vivienda, intervinimos la tierra privada para comprar, así sea la fuerza, tierra para hacer metrovivienda por venir o recreo, o obligamos a los propietarios privados a que aportaran su tierra en una fiducia a un gran proyecto en el norte de Bogotá, que es Lagos de Torca, donde exigimos que más del Sí. 40% de las viviendas fueran viviendas de interés social para que allá estuvieran juntos, viviendas de estrato 6 con viviendas de estrato 1 y 2. Entonces, a mí sí me interesa la igualdad. Entonces, eh, también esos son temas que creo que nos diferencian con otros que pueden estar en esta coalición, pero los ciudadanos son los que decidirán con su voto en la consulta. No, le decía, doctor Peñalosa, que ya lo estaba escuchando usted hablar algunos temas sobre Bogotá y me llama la atención una frase que usted ha dicho varias veces, que ha planteado y es que quiere hacer una campaña para recuperar a Colombia, haciendo, digamos, un guiño a ese eslogan que tuvo usted en la campaña de hace 10 años de Recuperemos Bogotá. ¿Qué significa exactamente eso? ¿Recuperarla de qué a Colombia frente al gobierno de Petro? Bueno, yo ya reemplacé a Petro una vez y arreglé una cantidad de desastres que él dejó. Recuperarla, por ejemplo, en lograr que sea la mejor gente, la más capaz de todas las regiones, la que gobierna y no un poco de activistas políticos incompetentes, como lo que tenemos en educación, como lo que hemos tenido en minas, como lo que tenemos en el Ministerio de Transporte y como que tenemos en planeación nacional. Es vergonzosa la... Entonces hay que recuperar a Colombia, hay que recuperar a Colombia para que no tengamos esa, ese desastre que tenemos en la salud. En Bogotá ya recuperamos la salud. Cuando yo llegué a la alcaldía, Petro había dejado un desastre en la salud. Eh, había, la gente tenía que hacer filas de las 2 de la mañana para pedir cita en los hospitales del distrito. Había gente que se levantaba a la 1 de la mañana para coger puesto en la fila y venderlo. Ese era el trabajo. Un desastre. Quebró a Capital Salud. Nosotros arreglamos todo eso. Entonces también habrá que hacer lo mismo a nivel nacional, con gerencia, con gerencia. Es que mire, aquí hay un tema y es el siguiente. Petro habla mucho mejor que yo. Si usted tuviera aquí a Petro de invitado, sería mucho más entretenida su podcast, ¿no? Seguramente usted tendría más sintonía, pero Petro habla muy bien, pero no sabe trabajar, no sabe trabajar. Saber trabajar es muy importante y eso no importa si es Bogotá o es Colombia o es la China. Resulta, por ejemplo, que un presidente, el último presidente de Apple, antes de ser presidente de Apple, eh, que hace computadores y teléfonos, venía a ser presidente de Pepsi Cola, que hace Mm, gaseosas y papas fritas, mm. ¿no? ¿Qué tiene que ver, qué tiene que ver eh, las papas fritas con los computadores? Bueno, porque lo que se necesita es gerencia, gente que sepa cómo escoger la mejor gente, armar equipos, tener objetivos, producir resultados que le mejoren de verdad la vida a la gente, estar enfocado, trabajar. Entonces, Petro realmente no sabe, él sabe hablar muy bien y promover el odio, y como todos los populistas que promueven el odio, encuentra unos enemigos y logra que la gente, es casi que un proceso de confesión, le dice a la gente, usted no es culpable de nada, hay unos culpables por allá de todos los males de esta sociedad, que son, por ejemplo, en el caso de Hitler, eran los judíos, ¿no? Los Sí. populistas siempre se inventan un enemigo de algún tipo. En el caso de Petro son los oligarcas esclavistas, unos ricos que desde hace 300 años supuestamente han explotado a la gente y demás. Entonces, él se monta sobre el tema del odio y eso en temas políticos es bastante rentable con frecuencia.
Pero en cambio Peñalosa no. Yo llegué a la alcaldía y al día siguiente de posesionarme, yo nunca volví a hablar de Petro, nunca. Ese no es un tema. Petro todavía me ataca por haber hecho el metro cuando él no fue capaz de hacerlo. Todavía siguen esas. Hasta hace 3 días estaba haciéndolo. Entonces, esa es una gran diferencia. Ese es el cambio, esa es la recuperación de la armonía. Más aún, yo voy a trabajar con la mejor gente de todas las regiones de Colombia. A mí no me importa incluso si han sido petristas o no. Mm. Vamos a trabajar con la mejor gente que haya. Como yo ya incluso en la alcaldía trabajé con gente de todas las regiones de Colombia. Entonces, lo que yo sí estoy convencido es que, primero, Colombia puede ser un país mucho más rico y mucho más seguro muy rápidamente. Es decir, no hay ninguna razón. Nosotros no somos inferiores a ningún país del planeta, no somos menos inteligentes. Entonces, eh, si crecemos solo al 3% anual, podemos tener el ingreso per cápita en capacidad efectiva de compra que hoy tiene España, es decir, que la gente gane lo mismo que hoy gana en España haciendo cualquier trabajo. eh, en 30 años. Pero eso es al 3%, pero es que perfectamente podríamos crecer al 5 o al 6, entonces en 15 o 20 años podríamos tener ese nivel. Pero eso si se hacen las cosas bien, pero si no las hacemos bien, terminamos siendo una Venezuela o una Cuba. Usted me habla ahorita mucho de la gente capaz y eso algunos lo denominan la tecnocracia de alguna manera así. Pero esa tecnocracia en Colombia, lo han dicho varios estudios, pues siempre ha terminado gobernando con un chip, que es el chip de el libre mercado, el chip del neoliberalismo, un chip del que mucha gente se agotó y lo mostraron en el 2021 cuando la gente salió a las calles, bueno, y antes, y ahora, y después cuando eligieron a Petro. Esa idea de la tecnocracia no genera muchas antipatías por eso, porque se ve una gente ahí alejada de los problemas ciudadanos. No, porque es que la tecnocracia es simplemente los que saben producir. Uno no va a nombrar aquí son gente de todos los orígenes, ¿no? Mm. Yo tuve gente de orígenes muy humildes conmigo, ¿no? Humildes o no humildes. Entonces, eh, que además pueden tener una representación regional, una representación política, etcétera, eso no importa, pero que sean capaces. Incluso, por ejemplo, Claudia López, que salió siendo una muy mala persona posteriormente, pero por ejemplo, yo fui el que la llevé al gobierno. Mm. Mucha gente de orígenes humildes y de todas las regiones. Entonces, eh, aquí eh, de lo que se trata es mire, aquí, y usted habla del libre mercado, del neoliberalismo y no sé qué cuentos. No. ¿Por Eh, qué cuentos? no, porque es que la verdad es lo siguiente. Ese es un tema muy importante y ese es el tema de fondo con Sí. Petro. Y hasta eso se lo respeto a Petro, en que es muy consistente en un enorme error, pero es consistente en machacar y seguir tratando de hacer algo que ya fracasó. Y él sí, sinceramente, es un comunista 1960. Usted nunca jamás lo habrá oído hablar una sola palabra positiva sobre una empresa privada grande. Jamás. Mm. ¿No? Entonces no puede haber una política industrial si no hay porque obviamente, por ejemplo, hace 70 años Corea era mucho más pobre que Colombia. Sí. Y hoy aquí tenemos teléfonos Samsung y neveras LG y carros Kia y Sí. Hyundai, en vez de que en Corea haya teléfonos colombianos o carros colombianos. ¿Por qué? ¿Eso cómo lo hicieron? ¿Con microempresas? ¿No? Segundo, Petro, Petro es asombroso. Bueno, es que hay que casi que explicarle a los jóvenes qué es el comunismo, porque es que ya ni si eso, en mi época Eso, ese era el tema de discusión, el tema eso le estaba, central. eso le iba a decir, usted lo ha mencionado, se lo vi en varios videos y ahora me vuelve a hablar del comunismo 1960 y eso nos vuelve a atrasar en una cosa increíble. ¿Usted Claro, cree que este gobierno es comunista? es que no, es comunista en el sentido de que, pues, lo que quiere es estatizar todo. A Mm. los jóvenes hay que explicarles qué era el comunismo. Es una gente que piensa que la empresa privada lleva a que haya desigualdad de ingreso y que a los dueños del capital se enriquezcan y abusen de los trabajadores, los maltraten.
Y esa es exactamente la visión de Petro y que por lo tanto la propiedad de las empresas debe ser del gobierno y la propiedad de todo. Así eran los países comunistas. La propiedad de la tierra era del gobierno, las viviendas eran del gobierno, las empresas y eso fracasó por completo. Fracasó por completo. Pero por eso es que Petro odia el sistema de salud, porque hay una participación privada en las EPS. Por eso Petro trató de estatizar las basuras en Bogotá, porque le enfermaba que hubiera contratistas privados. Por eso es que Petro acabó con el ICETEX, lo destrozó, porque a él le enferma que haya financiación del gobierno para la educación Pero usted privada. no Entonces, cree que debe haber unos sectores clave, digamos, y muy sensible, educación, salud, no sé, servicios públicos en general, como usted menciona, basuras, donde sí debe haber una intervención más grande del Estado, que ese es como el propósito para que no haya descontroles, desfases, en detrimento del ciudadano. no, yo lo que creo es que el gobierno tiene la responsabilidad, los objetivos son los mismos. Bueno, Mm. es decir, tenemos que, por ejemplo, prestar el servicio de basura, por ejemplo, Sí. ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de prestarlo con el menor costo y la mejor calidad? Puede que sea contratando con privados o sea puramente estatal. Bueno, entonces lo que hay que tener es qué es lo que funciona mejor, con menor costo y con menor calidad. Tenemos que dar el mejor servicio de salud. Entonces la pregunta es, ¿cómo se presta el mejor servicio de salud? Un esquema totalmente estatizado como lo que hubo con el Seguro Social hace un poco de años, que fue un desastre, o un sistema con participación privada. Tenemos que tener claro eh, cómo es cómo es que funciona mejor el, eh, el, eh, los puertos, por ejemplo. Los puertos eran un desastre en Colombia cuando eran puertos del Estado, puertos públicos, era un desastre, una ineficiencia, unos sindicatos hiperabusivos, vergonzosos. Colombia no podía competir con el mundo porque los costos de sacar los productos al exterior. Y hoy tiene uno de los puertos más eficientes del mundo, ahora que se operan de manera privada. Entonces, por ejemplo, Transmilenio, para dar un ejemplo, Transmilenio es mucho más estatizado de lo que era antes, era capitalismo salvaje, un poco de buses, Mm. es que usted es muy joven y tal vez no se acuerda, pero La eran guerra del centavo, ¿no? Eso era lo que no, una hablábamos. cosa loca, una Mm. cantidad, cientos de miles de buses, cada cual de un propietario individual, casi era una cosa loca. Dejaban a una señora con 5 niños en la mitad de la vía, echaban en carreras el uno con el otro, se salían de la vía y mataban gente. Yo tuve una empleada a la que un bus se salió de la vía y mató a su niña por esas carreras locas. Entonces el esquema hoy es mucho más estatizado que antes. Sí. Hay más Estado, es una empresa pública, pero los operadores son privados, Privado, sí. porque un bus operado por el gobierno es un desastre. Mucho sale del norte y llega al sur con otro motor, se tendría lleno de sindicatos poderosísimos, se robarían el combustible. Aquí hubo una empresa distrital de buses del municipio. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que combina. Entonces, esto no es un tema de ideología. La ideología es definir ¿qué son los objetivos, las metas? Queremos acabar con la pobreza. Bueno, entonces, ¿cómo es la mejor manera de llegar allá? Por ejemplo, aquí en Bogotá, para darle ejemplo, Sí. hay unas empresas eh, privadas que prestan servicio público o empresas mixtas que tienen y otra pública totalmente, por ejemplo, que es el acueducto. El acueducto es Sí. totalmente pública y la empresa, las privadas operadas por La privados energía. son La la energía, pues. energía o el gas. Y Sí. son infinitamente más eficientes el gas y la energía que el acueducto, que tiene unos costos, tiene 3 veces la gente que necesita, tiene unos sindicatos con unas prebendas absolutamente desproporcionadas con relación al mercado, en fin. Entonces, aquí lo que hay que hacer es lo que funcione. Esto es el tema sin religión, esto no es religión. Lo que es religión es acabar con la pobreza, darle el mejor servicio a la gente con el menor costo posible. Eso sí es religión. Ya lo demás es gerencia, es técnica, ¿qué funciona mejor? Y en el mundo entero, mire, yo le cuento una cosa. A ver. Yo soy un petrólogo. Yo he estudiado mucho a Petro. No petrófilo, que es distinto, que es Sí, los no, que aman a petróleo. Petro. Estudioso de No. Petro, a ver. Entonces, Petro, por ejemplo, hace 20 días o hace un mes en Naciones Unidas, Mm. dijo una cosa sorprendente, que el dictador
Stalin de la Unión Soviética, Mm. que qué lástima que él hubiera impulsado el comunismo solo en la Unión Soviética y no hubiera trabajado para expandirlo al resto del mundo. Eso lo dijo, usted puede buscar ya en Sí, 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 vi lo de ChatGPT, Stalin. Mm. ¿no? ¿No? Lo dijo, está algo asombroso. No, uno dice, no puede ser que alguien diga eso hoy. Bueno, no solo porque el comunismo fue un fracaso y los primeros que se dieron cuenta de eso fueron los rusos que lo acabaron, ¿no? Sino porque Stalin fue un dictador asesino, sanguinario, espantoso. Pero luego, digamos, él en su libro dice que qué tristeza que se ha acabado el comunismo en la Unión Soviética porque eso fue una gran derrota para la clase trabajadora. Él es el único presidente del planeta que fue a Berlín, Mm. ¿no? A decir que qué lástima que se hubiera caído el muro de Berlín, porque eso había sido una gran derrota para la clase trabajadora. Entonces, sobre este cuento del neoliberalismo o no, mire, aquí eh, lo que hay que hacer, los países, digamos, ¿por qué, ¿por qué España hoy es más rica que Colombia? ¿Por qué Estados Unidos son más ricos que Colombia? ¿Por qué la gente gana más en Chile que en Colombia? ¿Será que es porque allá hay más leyes de las que Petro quiere impulsar, leyes tipo Petro, como las laborales y demás? ¿O será porque hay más inversión privada? Además de otras cosas que hay que cambiar, que no hemos mencionado, además de esto, por ejemplo, esos shows falsamente ambientalistas de Petro, ¿no? Esos shows ridículos. Entonces él bloquea la minería, bloquea la exploración petrolera, bloquea el carbón, ¿no? Tiene cerradas minas de carbón. Y resulta que va a China y allá se hace las venias y se hace el mancito y las ceremonias, y allá será que regaña al gobierno chino porque ellos producen cuarenta y No, cuatro veces más carbón que Colombia, ¿no? Ahora está, en este momento mientras hablamos, está en Arabia Saudita, sí. bueno, el segundo productor mundial más grande de petróleo, Pero les bueno. había dicho que no deberían seguir en eso, ¿no? No, Pues por eso, en entonces, un trino. ese es el segundo país y por eso son tan ricos y él allá les hace las venias y se siente muy honrado de que los saluden y demás, ¿no? Pero ¿por qué son tan ricos? Pues porque producen petróleo. ¿Acaso he oído ya decirles que no produzcan petróleo? Es algo ridículo. Mientras que aquí bloquea la exploración petrolera y ahora sigue, el siguiente país es Qatar, ¿no? Que es uno de los principales productores mundiales de gas. Y Petro ha bloqueado acá la producción de gas, los desarrollos de los campos de gas. Colombia, entre otras, ha encontrado unos campos de gas que pueden volvernos casi que unos principales productores de gas del mundo. Pero Estamos el importando. discurso es que eso es finito, ¿no? De que eso se va a acabar y que hay que No, hacer pero es la que obviamente transición. tenemos que trabajar en otras cosas, pero es que nadie dice que no, pero es que Petro Mm. no está diciendo que eso es finito, está bloqueando el desarrollo y prohibiendo la exploración. Países tan ambientalistas como Noruega, bueno, Noruega y está haciendo exploración en más de 200 puntos en el Ártico. Brasil, incluso es que no es un tema de izquierda ni derecha ni de nada. Brasil acaba de hacer unos principales hallazgos petroleros del mundo Sí, con sí. un, ¿no? Y cerca de la Amazonía. Y Lula se ha dado toda clase de Mm. batallas. No, esto fue frente a Río de Janeiro, pero Hay también otro. Lula ha dado toda clase de batallas para hacer exploración en la desembocadura del río Amazonas y Mm. demás. Entonces, ¿por qué en Chile la gente gana más de 3 veces más que en Colombia? Una de las razones es porque es el principal productor de cobre del mundo, que además el Pero, cobre es necesario para la transición energética, para la electricidad. pero usted me Mientras menciona que Chile de nuevo y ahí le hago una pregunta, una acotación de eso. ¿Por qué entonces en Chile, comillas, se cansaron de ese modelo? ¿Por qué la gente dijo, no, este no es el modelo que queremos, el neoliberalismo? Porque así lo dijeron ellos. No sé si es una cosa a su lectura solo ideológica o es una cosa de percepción diaria. La gente dice, vivimos en un país muy desigual. no, es que perdón, esa es una carreta política. Mm. Bueno, pero en la realidad, allá el presidente apoya totalmente a la empresa privada. No se le ha pasado por la mente bloquear el cobre, ni la producción de cobre. Y hay unas minas de cobre públicas en Chile a otras privadas, ¿no? Perfecto, ¿no? Y se comparan y se compiten. Entonces, pero es que aquí el problema es que Petro no quiere que se desarrolle el cobre ni con minas públicas ni con privadas, Mm. con ninguna de las dos, ¿no? Con un poco de carreta falsamente ambiental. Entonces, en México, por ejemplo, yo veía hace una semana, hace 15 días, Sí. la presidenta de México
lanzando una nueva inauguración de un proyecto de inversión de Estados Unidos de más de 4.000 millones de dólares. Y el presidente de la empresa que hacía la inversión decía que era gracias a que la presidente de México los había invitado y los había apoyado y demás a hacer esa inversión. Entonces, el tema es que, No es mire, si hay ideológico, alguien, dice usted, no es no, solamente no, ideológico. entonces, el tema, por eso yo le digo, el tema de la igualdad, yo soy el más, por eso yo le digo, yo creo en la igualdad, Mm. ¿no? Más aún, le aseguro que yo he peleado cuando, mire, es que si hay alguien que haya hecho algo como yo, mire, el señor Chávez y el señor Maduro, ¿no? Les ha dado susto, o tal vez tienen a sus amigotes y socios allá, convertir el Country Club de Caracas, que está en la mitad de Caracas, en un parque público. Bueno, Sí, ¿no? Y yo, en cambio, aquí en Bogotá, lo expropió. extro- Mm. expropié, pero perdón, el club más exclusivo de Colombia y expropiamos los campos de polo y las instalaciones de equitación para hacer un parque público, El Parque El Country, expropiando, sí. pagando, no pagando, aclarando, ¿no? Pero una gran diferencia, yo no lo hice con odio. Me parece que los señores socios del country son ciudadanos excelentes, empresarios muy valiosos, etcétera. No, nada que ver. Yo simplemente estoy aplicando la democracia, de la misma manera que permanentemente se compran miles de propiedades para hacer carreteras o hacer puertos o lo que sea. Lo que yo quiero decir es que a mí no me va a dar clases de igualdad el petrismo. Mm. ¿No? Ni la llamada esquina. No, yo he hecho mucho más igualdad aquí en Colombia que Petro o el petrismo. Y yo sí que me he dado paleras, quitar los carros de las aceras para hacer respetar a los peatones, para mostrar que el peatón tiene derecho a la misma cantidad de vía que el que tiene un carro. Entonces, nadie se había dado esa pelea, nadie, ni las ciclorrutas, hasta el nombre de la ciclorruta me lo inventé yo, Mm. ¿no? Oiga, Entonces, el tema yo sí creo, aquí lo que se trata es de que las sociedades avancen y que obviamente tenemos que buscar que haya más igualdad y que haya unos principios fundamentales de que el interés general prevalezca sobre el particular, entre otras porque no puede ser una serie de minorías, ¿no? Las que, las que nos gobiernan. La y usted, democracia es que una minoría, las minorías, no puede ser que una minoría, por ejemplo, de indígenas en tal lado, bloquean la carretera, digamos, la carretera Popayán Pasto de la está, Panamericana. está bloqueada casi la mitad de los días del año Mm. por unos grupos minoritarios ínfimos, afectando a toda Colombia, la riqueza de todos. Entonces, aquí hay incluso, yo creo que las Pero, interpretaciones de la... pero de eso le iba a preguntar, de esa idea que usted habla de las minorías y las mayorías, ¿cuál es su idea para restringir, regular, no sé cómo lo quiera denominar, la protesta social como esa? No, es que aquí está regulado en todas partes del mundo, ¿no? Y eso tiene, y no pueden afectarlos. Mire, yo una vez estaba en París, yo estudié en París. Yo además trabajaba en los hoteles allá, trabajaba 4 noches a la semana en un hotel, eh, como 12 horas. Y, y resulta que una vez vi una cosa asombrosa en París, ¿no? Había una marcha por una calle, ¿no? Y yo lo estaba viendo ahí y no, pacífica, no estaban haciendo nada, no estaban haciendo aquí lo que hacen los nenés de la primera línea más de hacer grafitis y vandalismos y destruir infraestructura pública y demás, no. Estaban era ahí en la calle bloqueando el paso, digamos, de los carros y de repente llegaron unos policías llenos de equipos y demás y con bolillos y les dieron una mano, la cosa más impresionante, ¿no? Y yo dije, ¿y eso por qué? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Y por qué está pasando eso? Entonces me decían, no, es que ellos no tenían permiso de la alcaldía para hacer esa manifestación en esa calle, ¿no? Entonces, aquí claramente que puede haber, por ejemplo, manifestaciones, pero hay ciertas cosas que no pueden hacer. Nadie puede bloquear las carreteras ni bloquear el transporte público, afectando a las A mayorías. cualquier bloqueo es SMAT, usted seguiría No, con esa lógica. no, por Es SMAT. supuesto, claro que sí, por supuesto. Y no va ni carreteras, ni cosas. Es que, pero ¿por qué no? Porque es que las mayorías se afecta, el país no progresa. Mire, yo estaba, por ejemplo, ahora en Norte de Santander. Mm. Bueno, y hay una empresa que producía, digamos, baldosines, ¿no? Estaba Cerámica Italia para producir cerámica. Y me dicen, mira, nosotros aquí tenemos que tener eh, 6 meses de inventario de materia prima, cuando deberíamos tener 20 días de inventario, porque como bloquean las vías permanentemente, nosotros no sabemos. Entonces, eso obviamente
hace que se suban tremendamente los costos de la empresa, el costo financiero sea mucho más alto y entonces no puedan competir, no puedan exportar, no puedan generar más empleo, más riqueza, más aún, pueden incluso quebrarse por la competencia de las importaciones que llegan de China o de la India, de países donde no hay esos bloqueos. Es que además nosotros tenemos que darnos cuenta de una cosa. A ver. Estamos en un mundo en donde nos amamos, todos nos amamos, pero estamos compitiendo. Es decir, aquí hay una competencia feroz. La competencia importante no es la del Mundial de Fútbol. Esa es una diversión divertida para una tarde. No, la competencia es quién es el que produce los teléfonos y quién es el que los Mm, compra. Y entonces no, la competencia es quién es el que produce. Entonces aquí, si nosotros tenemos toda clase de trabas a nuestra eficiencia, entonces, por ejemplo, la calidad de la educación en Colombia hay que mejorarla. Lo que necesitamos es que los jóvenes ganen más plata, que la gente aquí gane más plata. Ese es el objetivo, que ganen más. Tenemos que 1.300.000 colombianos se han ido en los últimos 3 años, han emigrado. Y esto es el DANE, no es Peñalosa. sí. ¿Por qué se van? Porque quieren ganar más plata. Y muchos de los que se van, la mayoría son jóvenes y gente pila. Ellos no quieren subsidios de Petro. Ellos lo que quieren es trabajar 60 horas a la semana, 80 si es necesario. Son aventureros, son valientes. No importa si tienen un PH en ingeniería o si son campesinos que van a recoger hortalizas. Entonces, eh, ¿por qué se van? Porque quieren ganar más, pero eso lo podemos lograr aquí. Tenemos que mejorar la calidad de la educación. Entonces, hay una diferencia, fíjese. Yo sí quiero la seguridad, yo Sí. sí quiero la ley, pero con ley, con democracia, con el cumplimiento de la ley, Sí, con no ir a aplastar a los respeto. otros, porque esa es la... No, con respeto por los derechos ciudadanos, ¿no? Es decir, eh, yo si no voy aquí a poner a los delincuentes desnudos de rodillas en una cárcel. Vamos a hacer muchas cárceles, pero obviamente vamos a hacer más bien esfuerzos para que haya programas de rehabilitación y demás. Pero el tema de las mayorías sí aquí se nos fue la mano por completo. Y no Mm, solamente son los indígenas los que bloquean las carreteras, son unos empresarios grandes, arroceros o hay algunos grandes latifundistas, propietarios de fincas grandes, aristócratas millonarios en la sabana de Bogotá que bloquean el paso de las líneas de alta tensión por su finca, ¿no? Pero y Quienes, camioneros y demás también, ¿no? porque esos son Entonces, otros. entonces, entonces Mm. aquí sí tenemos que recordar, se nos fue la mano, hay que proteger a las minorías, pero las mayorías son las que gobiernan y el gobierno tiene que ser para las mayorías. Le quiero preguntar, hacer un par de preguntas finales sobre temas coyunturales. Uno de esos es su lectura sobre lo que pasó el fin de semana anterior, la consulta del pacto. Ha habido varias lecturas, unos creen que fue un éxito, otros que fue un fracaso, otros que fue un resultado esperado. Para usted, ¿qué significó eso que pasó el domingo anterior, doctor Peñalosa? Mire, yo estuve en los pueblitos, en un poco de pequeños pueblos en Nariño, Mm, ese domingo, haciendo un recorrido por allá, mitad campaña, mitad paseo. Y estaban votando, mm, pero la votación hay algo que hay que comparar con otras consultas que ha habido en el pasado, que hace que sea totalmente distinta. En esta consulta, los señores del Pacto Histórico estaban escogiendo sus candidatos a la Cámara y el Senado. sí, Y lo que movió a esa gente, lo que estaba moviendo a la mayoría de los votantes, era la competencia entre los candidatos al Congreso. sí. Eso, entonces, es muy distinto de una consulta en octubre, en cuando no hay esa competencia entre los que están buscando cupos en las listas al Congreso. Pero obviamente nosotros sabemos que el pacto histórico tiene fuerza, por supuesto. Además de eso, es un gobierno que ha usado y abusado como ningún otro en la historia de los recursos del Estado para hacer política y para contratar influencers y demás. Y entonces, obviamente que eh, son fuertes, por supuesto, y por eso tenemos que organizarlos para enfrentarnos. Ahora bien, no necesariamente el
el carisma o el atractivo que tiene Petro se transfiere muy fácilmente. Eso depende de quién va a ser el candidato. Mm, Y, no, y yo personalmente sobre eso habría que una discusión más larga, pero por ejemplo en Bogotá Petro barrió, arrasó, ¿no? A mí en as- Bogotá, cuando hubo el día de la consulta, yo creo que yo hice 10 veces más cosas por la gente en Bogotá que Petro, y Petro me ganó de 9-1, mm. ¿no? En Pero después, la en consulta de la marzo. consulta, cuando hubo en marzo de la vez pasada, pero en esa ocasión, cuando las elecciones de alcalde, eh, el candidato de Petro no quedó ni siquiera de segundo, Mm, en ¿no? la Quedó de 2023, sí. tercero. Mm. Entonces no es tan obvio que él pueda transferir ese. Entonces eso va a depender mucho en últimas de quiénes son los candidatos, de qué tan unidos vamos, etcétera. Pero por supuesto es una fuerza importante y lo que sí es necesario es que en Colombia hagamos un gran trabajo de reconciliación. Yo por eso creo, y le repito, tal vez no lo expliqué suficientemente bien, A ver, nosotros estamos de acuerdo, todos, yo creo que izquierda y derecha y todo. A mí lo que me molesta del petrismo es que a veces parece que más que proponer objetivos para que la gente viva mejor, lo que está es promoviendo el odio. ¿No? Pero si de objetivos se trata, yo creo que todos queremos lo mismo, que haya, que la gente esté mejor, que acabemos con la pobreza, que la gente gane más, que vivan mejor, que haya más igualdad. Entonces la discusión no es tanto sobre el qué, sino el cómo. Y yo sí creo que podemos, una de las tareas para el próximo gobierno es lograr que tengamos un gran propósito común, sin pensar que todos vamos a estar de acuerdo. Pero claramente aquí por supuesto que los que piensan de una manera o de otra, todos tenemos que trabajar juntos. Lo que importa es que aquí compartimos, así como nos unimos cuando juega la selección Colombia, todos los de todos los es lo partidos y de único, sí. ideologías, ¿no? Tenemos que también unirnos para sacar este país adelante. Yo creo que todos estamos de acuerdo, la inmensa mayoría, que hay que acabar con los criminales, con el crimen organizado que hay aquí, llámese como se llame, en todas partes, con la extorsión, con la, la conquista del territorio por una cantidad de grupos armados de matones y de asesinos. Entonces, tenemos que reconquistar el país, tenemos que ser un país civilizado, donde se cumpla la ley. Y por supuesto que hay campo para todos los colombianos, independientemente de cómo piensen. Doctor Peñalosa, para finalizar, perdón, una dinámica que hago con los candidatos es 5 afirmaciones y les pido responder verdadero y falso si se animan. La primera de estas afirmaciones. La Fuerza Aérea debe realizar bombardeos a campamentos de grupos armados ilegales, aun cuando se sospeche que en ellos haya menores de edad. ¿Usted cree que eso es verdadero o falso? Yo creo que es necesario porque si no van a seguir usando a los menores de edad como, como escudos humanos, ¿no? Si decimos no vamos a bombardear donde haya menores, entonces van a seguir utilizando a los menores como escudos humanos. Entonces, eh, obviamente que hay que minimizar al máximo eso, pero eh, desafortunadamente estamos en una guerra y precisamente tenemos que evitar que puedan hacer esos reclutamientos Mm. forzosos. Hay que avalar la extradición de Gustavo Petro si es solicitada por el gobierno de Donald Trump. ¿Verdadero o falso? No, yo no quisiera extraditar a Gustavo Petro, además creo que eso le haría mucho daño a Colombia, nos dividiría más y demás. De ninguna manera, yo no tengo ningún interés en que nos dividamos más. Bueno, los aumentos considerables del salario mínimo, como los ha hecho el gobierno Petro, son negativos para la economía del país porque generan inflación y desempleo. ¿Verdadero o falso? Es verdadero que están generando problemas de empleo complicados y Fenalco ha hecho unos estudios muy, muy serios sobre eso. Hay que tener claro que lo que aumenta los salarios no es que haya leyes de salario mínimo y Mm. demás. La gente gana más en Estados Unidos o en España que en Colombia, no porque haya normas de salario mínimo, sino porque hay más inversión. Entonces una persona produce y gana más si opera un bulldozer que si trabaja con pico y pala. Pero para que haya ese bulldozer se necesita que haya más inversión privada. Entonces lo que hay es que crear esas condiciones. Eso es lo que hay que hacer para que la gente gane más. Hay que tener mucho cuidado con unas normas que favorecen a algunos los que trabajan en empresas grandes, pero recordemos que la inmensa mayoría de trabajadores en Colombia trabaja para Mi microempresas pyme, sí. y pequeñas empresas. Entonces, no es esta demagogia barata. Las grandes empresas no les importa pagar más y de hecho,
Es muy rara una empresa grande que pague salario mínimo. Bueno, la cuarta, la mejor estrategia para enfrentar el narcotráfico es legalizar el uso de la coca y regular el mercado con compras estatales. ¿Verdadero o falso? Eso es ridículo. Por supuesto que estamos en un mundo internacional y Colombia no puede aislarse del mundo y que nosotros podemos ponernos a, a legalizar la droga, por ejemplo, o despenalizarla o pensar que es que vamos a comprar la droga. No, aquí lo que tenemos que hacer es un programa serio de sustitución de cultivos y con carreteras, vías de penetración, gerencia, capacidad gerencial y técnica. Y la última, en El Salvador de Bukele, así como en la Venezuela de Maduro, hay dictaduras dirigidas por presidentes autoritarios. ¿Eso es verdadero o falso? Bueno, Bukele no se ha demostrado que sea dictador. Bukele fue elegido y tiene un apoyo enormemente mayoritario, a diferencia de Maduro, que claramente es un dictador que violó las normas en las elecciones. A uno puede o no gustarle Bukele. Y como digo, yo tiendo a ser mucho más cuidadoso con las normas y con la ley y con el tratamiento de los presos que Bukele, pero Bukele claramente tiene un apoyo gigantesco en El Salvador Pero ¿usted cree y que apoyo, popularidad no es excusa para que, o puede ser excusa utilizada por algunos presidentes para pasarse por encima de la Constitución y las leyes? no por eso, pero en este momento hasta ahora no se la ha pasado por encima. Pero las leyes es distinto. Una cosa es distinto que viole algunas normas. No conozco las leyes en El Salvador cómo Mm, son, hasta donde yo sé. Yo por eso le estoy diciendo que hay algunas cosas que hace Bukele que a mí no me gustan. Yo mm. por eso prefiero unos presos que tengan programas de rehabilitación, que tengan unos presos desnudos arrodillados. Eh, pero eh, hasta ahora yo creo que no veo, no tengo evidencias, pero claramente es preocupante eso de que un presidente popular piense que puede eternizarse en el poder. Claro. Pues doctor Peñalosa, muchas gracias por estos minutos. Conversamos sobre lo que está pasando, lo que usted está pensando y sobre todo lo que le decía al inicio, que creo que finalizo por ahí, por el comienzo, de cuál va a ser ese camino para que ustedes, los que están del otro lado del gobierno, pues se pongan de acuerdo para decidir un candidato presidencial. Seguramente volveremos a hablar. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Hasta luego. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos en esta entrevista con Enrique Peñalosa. Nos vemos en una próxima ocasión.